En Panamá, 2 millones de personas utilizan las tarjetas clave y en 2019, 2.5 millones de personas realizaron transferencias, transacciones por ACH, es decir, interbancarias, pagando servicios, mandando depósitos, lo que equivale a casi 52 mil millones de dólares en transacciones. Le damos la bienvenida a Alexander Acosta, quien es CEO y gerente general de Telered. Es la plataforma que permite que todas estas transacciones, tanto en línea como de tarjetas clave, se realice en Panamá. Muchas gracias por esta entrevista. Pues muy buenos días y muchas gracias por el espacio y poderles compartir un poco cómo está evolucionando este ecosistema financiero en Panamá, que realmente vemos que está dando unos pasos bien interesantes en consolidarse como lo que todos hemos soñado, que es ser en Centroamérica esa centralización del mejor sistema financiero que exista pues, en toda la región. Y precisamente siendo Panamá un centro bancario internacional con la presencia de bancos importantes en la plaza y también bancos nacionales, ¿cómo innova Telered para estar al día con todas las exigencias del mercado? Bueno, pues mira, hemos estado haciendo unas inversiones importantes, cambiando nuestros sistemas, modernizando las plataformas, precisamente acompañando un poco ese proceso de transformación de la banca, y ya hemos logrado dar unos pasos que son bien sólidos, bien importantes para el ecosistema panameño en particular. Recientemente estuvimos ya haciendo la implementación de NACH, lo que se llama la plataforma ISO 20022 o la mensajería ISO 20022. Pero en pocas palabras, ¿eso qué significa? Eso lo que significa es que ya dimos el paso a tener un estándar internacional. Más o menos el 87% de las transacciones de ACH a nivel global se manejan bajo ese estándar de mensajería. Y eso nos permite es que ya dejemos preparada nuestra tecnología junto con los bancos para poder tener en el año 2021 transacciones en tiempo real. Ese realmente va a ser el paso, digamos que más importante, porque si te pones a pensar en el usuario final, lo más parecido al efectivo es que tú puedas hacer una transacción de transferencia de efectivo en tiempo real. Hoy en día teníamos nosotros un ecosistema con un modelo, digamos, que ya estaba un poquito obsoleto. Lo modernizamos junto con la banca estuvo acompañándonos en este proceso. Ya a la fecha tenemos más del 50% de los bancos operando en el nuevo ecosistema ISO 20022 y al finalizar octubre van a estar el 100% de los bancos. No sé si lo han notado, pero igual hicimos un cambio intermedio que nos parece bien relevante, y es que antes teníamos nosotros en el ACH la posibilidad de enviar dinero y a las 24 horas, en el mejor de los casos, estábamos recibiendo los fondos en el otro banco. Con la primera fase de esta implementación ya logramos con los bancos tener 3 cortes. ¿Qué significa tener 3 cortes? Que todas las transacciones que los usuarios finales están enviando a otro banco antes de las 8 de la mañana, ya a partir de las 8:30 de la mañana están en el otro banco. Siguiente corte es a las 11 de la mañana, ya estarían a esa hora en el banco, y hasta las 3 de la tarde, entre esa franja entre 11 y 3, estarían a las 3:30 en el banco. Ya lo que se haga de traslados posterior a las 3 de la tarde va para el otro día. Pero ya en este momento estamos pasando de 24 horas a 3 franjas horarias, que ya es mucho más fácil para el usuario. Aquel que necesitaba recibir los fondos el mismo día, ya hoy en día lo puede hacer. Y estamos apuntándoles que el próximo año, el 2021, ya podamos además dar la buena noticia para el mercado panameño, y es ya entramos en el proceso de tener transacciones interbancarias en tiempo real. Para que el usuario entienda un poco sobre esto de transacciones interbancarias, nos puede comentar en la práctica cómo una persona se puede beneficiar de esta manera instantánea de recibir y enviar dinero entre bancos. Claro que sí. Y te pongo un ejemplo muy sencillo del día a día. Y es cuando estamos nosotros con cualquier servicio, cuando se nos daña algo en la casa. Entonces llega el señor plomero, llega la persona que nos repara el vidrio, etcétera, y probablemente en ese momento no tengamos el efectivo. Y la persona puede que nos diga, yo necesito tener el efectivo hoy porque con eso yo tengo que además ir a pagar mi renta o tengo que coger el bus, etcétera.
Entonces, en ese preciso momento, sin necesidad de preguntar de qué banco es la cuenta del señor plomero, tú vas a poder girarle los 20 o 30 dólares directamente a su cuenta y él en cuestión de segundos va a tener en su cuenta ya el dinero disponible para que pueda buscar, si es necesario, algún ATM y ahí mismo poder disponer de los fondos. Eso va a ser realmente el cambio más importante. En medio de la pandemia también vimos cómo se aceleró la transformación digital de muchos negocios y los sistemas de pago empezaron a ser muy importantes en ese ecosistema digital. ¿De qué manera Clave está innovando? Vemos que ya se está aceptando en transporte, en varios comercios en línea. ¿Cómo estuvieron ustedes dando respuesta a esta necesidad? Sí, ese era un proyecto que veníamos trabajando desde el año 2019. Nos faltaba para los 2.200.000 usuarios del sistema clave darle la posibilidad de que compraran sin presencia de la tarjeta, en las compras de e-commerce o las compras online como normalmente se les llama. Veníamos en ese proceso y producto de la pandemia hicimos con un equipo pues interno, hicimos una acelerada de todos los desarrollos y ya logramos implementar, y ya en este momento está funcionando en más de 500 comercios, la posibilidad de que un usuario de la tarjeta clave entre y pague con su tarjeta directamente sin necesidad de ponerla en ninguna parte, simplemente haciendo uso del e-commerce seguro, lógicamente, de los diferentes comercios que existen aquí en Panamá. Y con la facilidad de que no quisimos que el cliente se fuera a preocupar por los temas de seguridad con su tarjeta, entonces llevamos la experiencia tal cual él la ha conocido durante más de 20 años, que es, yo tengo mi tarjeta y tengo un PIN, que es el que yo me sé únicamente y eso me da la seguridad. Llevamos esa misma experiencia al mundo digital. Entonces, hoy en día, cuando una persona, por ejemplo, quiere pedir un domicilio por Uber Eats, lo único que hace es, entra la información que se pide en el enrolamiento y a la hora de hacer la transacción siempre le va a pedir su clave personal, que esa es su PIN único, que solo la persona lo conoce. Con eso él garantiza que cada vez que haya una transacción, él tiene que introducir su PIN, que es lo que le va a dar la seguridad final para que esa transacción pueda girar y pueda tener, digamos que todos los beneficios que tiene hoy en día el e-commerce. Nos esforzamos mucho en darle, sobre todo en esta primera etapa, una importancia enorme a todo lo que es el comercio local. Entonces, de cara de los bancos, acompañado con los comercios, hemos estado incluyendo el botón de iClave en muchísimos comercios locales y ya hoy en día pues uno empieza a ver que la gente fácilmente está empezando a utilizar ese producto. Allí no podemos nosotros desconocer que si bien la tarjeta de crédito siempre se ha utilizado y es tradicional utilizarla en el e-commerce, aquí en Panamá existen alrededor de 650.000 tarjetas de crédito, pero realmente están únicamente en alrededor de 380.000 personas. Entonces había una masa muy grande de panameños que el único producto que tenían para poder comprar era su tarjeta clave. Entonces dijimos, a todos ellos es que tenemos que dar la posibilidad. Entonces, como tú mencionabas, yo ya puedo pagar, recargar pues mi Panapaz, yo puedo ya también pagar Sonda, o también ya puedo comprar algunas cosas del súper a través de iClave, yo ya puedo comprar en Félix también a través de iClave, puedo comprar en Novi a través de iClave. Entonces, muchos de esos comercios que además buscamos que estuvieran a nivel nacional, los vinculamos de una vez a través de los bancos y ya en este momento están operando. Entonces, ese ha sido un gran paso. Nos hemos dado cuenta que el hábito de consumo de la gente está cambiando. Claramente, a raíz de la pandemia y las restricciones de movilidad, mucha gente empezó por primera vez a utilizar estas plataformas y la buena noticia es que las pueden utilizar ya además de la mano de su producto clave, que es el que siempre los ha tenido pues acompañando durante estos años. Estos 2.200.000 de usuarios de Clave, ¿cuánto representan en volumen de transacciones? Si hay alguna estadística de cuánto representa en recursos. Claro que sí. Mira que nosotros el año pasado, te voy a dar dos estadísticas que me parece que es bien relevante además para que todos entendamos el impacto de la pandemia que también ha afectado a los medios de pago. Nosotros estamos hablando de que más o menos
El año pasado, del total de transacciones, teníamos unas 200 millones de transacciones que se estaban haciendo con sistema clave, de los cuales 80 millones estaban en el punto de venta y los otros 120 son las personas sacando el dinero de los cajeros automáticos. Allí en total se estaban moviendo alrededor de 11.000 millones de dólares. Eso fue, digamos que el total del año 2019. ¿Qué ha pasado en el año 2020? Obviamente se ve un decrecimiento importante en número de transacciones, especialmente por los temas de la restricción de movilidad, por un lado, y porque si bien recordamos hasta hace muy poco tiempo, ya la apertura de los últimos bloques volvió a abrir también muchos de los comercios. Algunos de ellos no tenían e-commerce y solo tenían sus ventas presenciales. Hasta hace muy poco se empezaron a abrir. Nosotros en general venimos decreciendo alrededor de un 30% en todo ese volumen de transacciones, que sí hemos visto que si bien se han sacado menos en transacciones, han sido menos transacciones las que se han generado, los usuarios han sacado en promedio un poquito más cada vez que van al cajero, pensando yo me imagino en la restricción, y eso digamos que ha compensado un poquito que se ven menos transacciones, pero al final el volumen ha caído de una menor forma, ha caído un 24%, no un 30% como decrecen las transacciones. Y en la compra, también que eso es una buena noticia, el ticket promedio de la compra también de los usuarios ha subido. Cuando yo voy directamente con mi tarjeta clave y compro, entonces también lo asociamos un poco a que dentro de ese nuevo hábito, como venimos de una restricción que era por género y tenía unas franjas horarias, entonces la persona cuando iba y podía hacer el súper, por ejemplo, el ticket era un poco más alto porque tenía que programarse para que no puedo yo venir tan seguido al súper, sino tiene que ser hasta la siguiente vez que yo pueda. Entonces con eso nos subió también el ticket más o menos un 11%, cosa que hace que en general digamos que sí veamos una caída, pero digamos que en otros mercados que son comparables, la caída ha sido un poquito más amplia. Particularmente pues porque además hay un problema de liquidez importante en ese mercado. Señalaba que era importante el tema de sacar dinero de los cajeros automáticos y por el confinamiento y precisamente también el temor a manejar el efectivo, este volumen de transacciones cayó y cuando iban pues sacaban más volumen de dinero. En ese caso, ¿cómo ve usted el futuro de esos cajeros automáticos y el efectivo de cara a esta nueva normalidad en la que tenemos que vivir con la pandemia más tiempo? Yo creo que ya estamos empezando a visualizar una etapa donde el usuario cada vez más es consciente que sus tarjetas son usables directamente en el comercio y no necesita sacar el efectivo. Entonces, hay dos retos, porque realmente si uno mira el volumen total de efectivo sí disminuyó. Adicionalmente, la gente al tocar el papel moneda, pues sabemos que es sucio, entonces también hay ciertas prevenciones alrededor del papel moneda. Entonces, yo creo que a futuro los cajeros automáticos deben tener cada vez más funciones más allá de la dispensación del efectivo, que le permita hacer muchas más transacciones. Hoy en día los usuarios pueden allí hacer recargas, pagar servicios públicos, etcétera. El día de mañana deberían tener todavía un poco más de servicios de valor para que sean realmente módulos de autoatención, no únicamente para que se retire efectivo. Pero considero que esa evolución, ese crecimiento que teníamos de números de cajeros, eso se va a empezar a aplanar y va a empezar a disminuir. Igual que estamos viendo los efectos con el cheque. El cheque en esta pandemia decreció un 50%. Nunca lo habíamos visto en el mercado panameño, que es uno de los dos mercados con más cheques en el mundo. Nosotros traíamos unas tasas de decrecimiento del 10% cada año. El año pasado procesamos, para que te hagas una idea, casi 40 millones de cheques. Este año, con la tendencia post-pandemia, vamos a terminar con menos de 20 millones de cheques. Es decir, cayó a la mitad ese volumen. Y creemos que eso ya no se va a recuperar, que es una buena noticia para todo el ecosistema primero, porque se migraron muchas de esas transacciones al ACH, entonces son transacciones electrónicas. Hemos visto que además de parte del gobierno también hay iniciativas muy interesantes como dejar de pagar los pensionados con cheque y ahora les pagan con su tarjeta clave.
Entonces también estamos llevando al pensionado hacia las transacciones electrónicas. Eso tampoco va a cambiar cuando se acabe la pandemia. No vamos a volver a los cheques. Entonces el cheque va a seguir decreciendo. Nosotros creemos que el próximo año continúa una tasa de crecimiento alrededor del 15-18%. Es decir, el otro año debemos estar en menos de 15 millones de cheques procesados. Y el efectivo creemos que va a empezar a disminuir independiente que se acabe la pandemia. Ya la gente va a empezar a utilizar cada vez más su tarjeta directamente en el punto de venta, y el poco efectivo que se va a tener es porque todavía no encuentran forma de pagar directamente, probablemente cuando van y compran un helado, probablemente cuando están haciendo compras de bajo monto, la tienda del barrio. Eso es el gran reto que enfrenta tanto la banca como nosotros, y es cómo hacemos para llevar medios electrónicos de pago a todos esos tipos de comercios para que se reciban transacciones instantáneas que el otro año lanzamos, o se reciba tarjeta clave y se maneje menos efectivo, que es mucho más costoso, es menos eficiente, existe la posibilidad de ese robo, además se deteriora, el transporte del efectivo en general es costoso. Entonces yo creo que empezar a pensar en esa posibilidad en un mediano plazo de tener mucho menos efectivo y acercarnos a los mercados que ya son cashless, es uno de esos retos que nosotros tenemos. Para Telered particularmente, nuestra aspiración es disminuir el manejo de efectivo en la ciudad de Panamá y convertir todo eso en transacciones electrónicas. Ese creemos que realmente es nuestra función principal, esa es nuestra aspiración, y todo lo que estamos desarrollando es en función de poder ayudar a disminuir ese efectivo circulante para que la economía se vuelva mucho más digital, sencilla y transparente. Otra tendencia que hemos visto acelerarse son los pagos sin contacto. Las tarjetas claves van a poder tener esos sistemas, digamos que en el punto de venta se pueda pasar solo la tarjeta sin digitar alguna clave. ¿De qué manera pueden innovar como las tarjetas de crédito? Yo creo que llegaste ahí a un muy buen punto. Entonces, lo primero es, sí tenemos contemplado poder tener contactless en las tarjetas clave. Eso es uno de esos proyectos que van para el año 2021. Ya lo estamos empezando a analizar. Pero tocaste un punto muy importante, y es nuestra tarjeta débito clave tiene PIN. Entonces, las personas me preguntan, oye, pero pues si yo hago una transacción sin contacto, igual tengo PIN, entonces, ¿cómo es que se va a manejar? Como se ha hecho en otros mercados, que es una variable bien interesante a analizar junto con la banca, es que se define un monto mínimo donde las transacciones sin contacto pasan sin necesidad del PIN. Normalmente se utilizan para categorías como comidas rápidas, para categorías como combustible, siempre y cuando el monto máximo no supere los 15, los 20. Cada uno de los mercados ha definido un límite máximo con el cual simplemente la tarjeta se acerca, no se requiere el PIN y la transacción se puede hacer. Normalmente se hace ¿dónde? En las transacciones de micropagos. Entonces yo me imagino a futuro que, por ejemplo, un usuario clave pudiera llegar a tomar su bus y poder simplemente acercar su tarjeta sin necesidad de hacer mayor cosa, y que se descargue el valor de esa subida en el bus sin tener que hacer ninguna digitación de PIN ni nada. Ese es un ticket bien pequeñito. Entonces, eso es lo que cabe dentro de toda esa definición. Sí lo estamos ya nosotros empezando a trabajar con los equipos internos, y es un proyecto que, como es obvio, tiene que ser conjuntamente desarrollado con la banca para poderlo hacer viable en el próximo año. El mundo de los sistemas de pago digitales es fascinante. Ya se está hablando también de las billeteras electrónicas, en tarjetas de débito, del tema de pagar con código QR, e incluso aquellas personas que son informales que puedan usar algún tipo de transacción electrónica. Y en esta pandemia hemos visto los pagos a través del teléfono celular. ¿Cuál Sí, análisis tienen ustedes acerca de toda esta revolución en el sistema de pago? esa revolución que veíamos antes un poquito lejana, yo creo que la gran afirmación de hoy en día no es si eso va a llegar o no a los mercados nuestros, si va a llegar o no a Panamá, sino cuándo llega. Y la realidad es que con la pandemia se aceleró. Como bien lo mencionas, ya en el mercado local hay algunas billeteras funcionando. Esas billeteras funcionan y fluyen a través de Telered, pero cada uno de los bancos tiene su billetera independiente.
Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros estamos tratando de dar para facilitar que el sistema sea un poquito más sencillo para el cliente? Y estamos tratando de hacer que puedan ser interoperables, que si hay una billetera A y una billetera B, haya alguien en la mitad, que sería un telered, que las pueda hacer interoperar para que sea un poquito más fácil el ecosistema. Pero tenemos que ir evolucionando y como tú mencionas, van a llegar más instrumentos de estos. Van a llegar más monederos, van a llegar otro tipo de soluciones. Entonces lo que estamos tratando de ver es cómo generamos una solución de cara a los comercios de muy bajo costo, que lo puedan tener directamente en una aplicación en su celular, para que desde allí ellos puedan recibir mediante un código QR pagos, puedan desde allí esa transacción enrutarse a través de un telered a cualquiera de los bancos, poder tener de ellos desde su mismo celular la aplicación que les va a decir cuántos son sus ventas diarias, etcétera, y que todos los usuarios de las billeteras, pensando que a futuro hasta probablemente se tenga una gran billetera como se tiene en otros mercados, las super app, que tienen todas las soluciones no solamente de billeteras, sino además las soluciones de comercio, las soluciones de transporte, todo en una sola aplicación, empezar nosotros a que ese ecosistema se vuelva realmente sencillo, práctico y útil para el usuario. Eso ya está empezando a llegar, las nuevas generaciones ya son muy digitales, ya para ellos es un proceso natural. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es, en primera instancia, tratando de armar ese riel del que hablábamos desde hace 2 años, que haga que se interopere cualquier tipo de billetera o instrumento electrónico dentro de ese ecosistema. Y lo segundo, subir además algunas soluciones, bien sea para los bancos, bien sea para los comercios, donde ellos puedan además también recibir transacciones y hagamos un poco más fácil el proceso de volver más electrónicas las transacciones. En ese riel, ¿cómo están las relaciones bancarias internacionales? Los usuarios hoy son globales, tienen negocios en varios países y también requieren esa facilidad. ¿Cómo interconectar el resto de estos servicios con otros sistemas regionales y en este caso globales también? Sí, sí, sí. Esa es una de esas retos bonitos que tenemos y que se pudiera hacer hoy en día. Precisamente como arrancábamos la conversación, al tener nosotros ya implementado al final de octubre la mensajería ISO 20022, ese era uno de esos grandes prerequisitos para que temas como los que tú mencionas de poder pensar en empecemos a conectarnos con otros ecosistemas fuera de Panamá, para que los usuarios empiecen a tener transacciones fuera de Panamá. El primer requisito era, tenemos que hablar el mismo lenguaje, y el mismo lenguaje es este sistema de mensajería que ya hoy en día lo estamos adoptando como país y que ya a partir del 2021 va a estar además disponible para hacer transacciones en tiempo real. Entonces, ese será un tema que yo creo que va a ocupar parte de nuestras agendas, entender cuál es el mejor paso para empezar a aproximarnos a esos mercados que ya están tanto regionales como globales, preparados para hablar en ese mismo lenguaje de mensajería y empezar a generar esos convenios o acuerdos para interconectarnos. Yo creería que allí lo que nos toca es entender muy bien cómo se maneja ese ecosistema, cómo blindamos, digamos, que el ecosistema para que además de ser seguro, tenga todas las prevenciones para el manejo, el control del lavado de efectivo, todos los cumplimientos regulatorios, que sea además desde ese punto de vista muy bien armado, pero adicionalmente que sí permita que como centro financiero nosotros expandamos mucho más el alcance que tenemos, que hoy en día es local, hacia la región inicialmente y luego hacia los mercados del mundo que sean prioritarios para la economía panameña. Y en esta transformación digital han surgido las fintechs, que dan soluciones de pago, que crean plataformas de pago. En Panamá está Cuanto y están otras plataformas que están ayudando a ese comerciante pequeño, a ese emprendedor, que si bien no tenía una estructura bancaria que lo respaldara, está siendo ese intermediario. ¿Cómo analizan en Telered este boom de las fintechs y cómo trabajar de la mano con ellas para innovar más en los sistemas de pago? Las fintech realmente han dado una aceleración importante a todo el ecosistema de pagos a nivel global. Realmente han logrado incluir algunas soluciones que son muy interesantes. Lo más importante es que se logre tener una buena
reglamentación para que tengamos la misma seguridad que se ofrece hoy en día en los sistemas bancarios. Nosotros creemos que eso es parte de esa evolución. Creemos que eso es parte de cómo el ecosistema va a ir cambiando. Y ahora que mencionabas el ejemplo de Cuanto, que es un buen ejemplo local que conocemos, Cuanto es una de estas plataformas que hoy en día va a estar conectada a través de Credit Corp a todo lo que es Clave para poder darle la solución a esos comerciantes del pago con el producto clave. Entonces, esto simplemente es como una respuesta muy concreta. Sí, estamos viendo nosotros que las fintechs son parte del ecosistema, estamos viendo cómo se deben incluir en el ecosistema. Lo más importante es, hemos logrado mantener el ecosistema bancario bastante seguro, protegido y sólido. Entonces, lo que sí queremos es dar los pasos para que los actores que lleguen a estar conectados al ecosistema también nos den esa seguridad. Y esa seguridad va a estar dada por una plataforma muy robusta donde se podrán ellos conectar y los bancos podrán consumir los servicios. Entonces, lo que estamos viendo nosotros a futuro precisamente es poder tener una zona donde esas mismas fintech se puedan llegar a conectar y desde allí que los bancos puedan llegar a consumir, los usuarios de los bancos consumir los servicios, pero pasando a través de unos canales que estén realmente muy protegidos y que estén además con todos los esquemas de seguridad para que garantice que seguimos nosotros fluyendo en un ecosistema como el que hemos tenido, que ha crecido, digamos, de una manera muy, muy concreta y sólida aquí en Panamá. El tema de la ciberseguridad también es clave. Veíamos un informe de Microsoft cómo la carnada de los cibercriminales cambió hacia la preocupación de la gente por la pandemia, hacia todo lo que estaban haciendo con el comercio electrónico. ¿De qué manera Telered protege a sus usuarios de estos delitos de Internet? Nosotros tenemos como una prioridad fundamental todos los temas de seguridad, porque además nuestra responsabilidad es garantizar que todas las transacciones que fluyen de todos los bancos aquí en Panamá fluyan precisamente seguras de punta a punta y que no tengamos ningún riesgo de que la información llegue a ser utilizada de manera fraudulenta o que lleguen a vulnerarnos y la información se llegue a salir de este ecosistema. Nosotros tenemos una área especial dedicada precisamente al control de esa seguridad, a la prevención y monitoreo del fraude, y además cumplimos con los estándares internacionales de PCI. Recientemente volvimos a tener nuestra certificación PCI DSS y PCI PIN, que lo que garantiza es que adicionalmente las marcas internacionales que fluyen a través de estos rieles de Telered nos dan su aval y visto bueno de se ha hecho una auditoría profunda en lo que tiene hoy en día Telered y está con los estándares internacionales requeridos para poder operar marcas internacionales. Entonces, allí mi comentario es, esa es una de esas áreas donde invertimos todos los años un volumen importante de recursos, donde reforzamos cada vez más a los equipos, donde los capacitamos para que aprendan de las nuevas metodologías, porque lastimosamente en la medida que evoluciona todo el ecosistema de medios de pago, los defraudadores están evolucionando al lado, tratando de ver cómo hacen para poder vulnerar estos ecosistemas. Entonces nosotros sí estamos, digamos que muy, muy atentos de todo lo que está sucediendo a nivel regional y global. Tenemos unos sistemas anti-phishing, tenemos unos sistemas que viven monitoreando permanentemente los intentos de intrusión hacia nuestros sistemas y tenemos varias capas que nos blindan para que en algún momento si sentimos que hay algún tipo de amenaza, pues podamos nosotros perfectamente cerrar y blindar para que ninguna de la información que esté allí salga al exterior. Entonces, digamos que eso es parte como del estándar con el que manejamos la información financiera y todas las transacciones que están aquí en Panamá. En parte, toda esta innovación que ustedes están desarrollando, que significa inversiones importantes, ¿nos puede dar algún monto de cuánto ha significado todo este proceso tecnológico para modernizar más estos sistemas de pago y qué otros planes tienen a futuro? Claro que sí. Desde que iniciamos con el riel de pagos y en estos últimos 3 años ya hemos invertido más de 30 millones de dólares, pero todo lo que viene en los próximos de 3 a 5 años que van a ser las inversiones además para ampliar la autopista transaccional, para poder conectar todas estas billeteras, para poder tener el ecosistema además ampliado con las fintech, etcétera.
van a ser más de 50 millones de dólares adicionales que vamos a estar invirtiendo no solamente en infraestructura y tecnología, sino además en herramientas que nos permitan monitorear y cada vez estar más pendiente de todo lo que está dentro del ecosistema. Estamos tratando de ver además cómo son las tendencias en tecnología, qué deberíamos nosotros tener físicamente, qué deberíamos ya tener en unas nubes, que es como hoy en día se hace para optimizar mucho más este tema de la infraestructura, y adicionalmente en cuanto a la prevención, control y monitoreo de fraude, cuáles son las mejores herramientas que existen hoy. Si deberíamos tener las herramientas de inteligencia artificial, si deberíamos tener ya todos los procesos acompañados de Machine Learning, que son, digamos, que las nuevas tendencias que existen y que nuestra compañía debe generar esa inversión porque es lo que va a hacer que realmente podamos crecer ese tamaño transaccional que existe aquí en Panamá. Bueno, muchísimas gracias a Alexander Acosta, gerente general de Telered. Y un último mensaje que quiera enviar, por supuesto, tanto a los usuarios de la banca como al usuario final sobre toda esta modernización del sistema de pagos. Bueno, pues el principal mensaje es, creo que estamos al frente de un momento de cambio supremamente importante. La buena noticia es que estamos acelerando la transformación digital, producto de una situación que no fue la mejor, pero nos ayudó a acelerar esa transformación digital. Y en este momento ya están dadas las condiciones para que esa transformación acelere y nosotros adoptemos cada vez más las transacciones electrónicas y empecemos a dejar de lado un poco el manejo de los cheques y el efectivo, que ya se van a volver en algunos años algo del pasado, algo anecdótico que le contarán las siguientes generaciones a sus hijos y nietos y mostrarán cómo era antes un billete o una moneda versus lo que va a ser todo un ecosistema digital, seguro y confiable, en donde pues estamos nosotros apostando a hacer, digamos que ese riel transaccional de Panamá que ayude a la transformación digital. Muchísimas gracias y ya saben, a partir del 2021, las transacciones interbancarias que usted pueda hacer de un banco a otro cliente van a ser en tiempo real y de forma instantánea. Muchísimas gracias.